Hola, mi nombre es Gerson Cartagena y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica y estoy cursando la asignatura de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy vamos a desarrollar circuitos de segundo orden para un caso subarmortiguado y vamos a dar solución por ecuaciones diferenciales. Para esto se presenta el siguiente circuito y dice: para la red de la figura siguiente, encuentre el voltaje del capacitor para tiempos mayores que cero y la corriente de T para tiempos mayores que cero. Nos están pidiendo el voltaje en este capacitor y la corriente que está cruzando por ahí. Para esto vamos a evaluar el circuito en tres tiempos: para tiempos menores que cero, para tiempos mayores que cero y para tiempos cuando tiende a infinito. Para tiempos menores que cero, el circuito ha estado en estado estable, por lo tanto, el inductor se comporta como un cortocircuito y el capacitor como un circuito abierto. En este circuito, en tiempos menores que cero, vamos a evaluar la corriente del inductor y el voltaje del capacitor. Aquí podemos ver que la corriente del inductor es igual a cero porque el circuito está abierto, y el voltaje del capacitor va a ser el mismo voltaje que hay en la resistencia de 5 ohmios. Por ende aplicamos divisor de voltaje y esto nos da 16.27 voltios. Para tiempos mayores que cero, vamos a evaluar esta condición inicial de la derivada de voltaje del capacitor con respecto al tiempo, y esto lo encontramos por medio de esta fórmula de la corriente del capacitor. Despejamos para esto y necesitamos para ello la corriente del capacitor. Y la corriente del capacitor la encontramos aquí. Vemos que la corriente del capacitor va a ser la misma corriente del inductor. Y algo importante es que para tiempos menores que cero, justo antes de que se cierre el circuito en este caso, las condiciones se van a mantener para tiempos mayores que cero justo en el momento que el interruptor se cerró. Entonces esto es lo que significa: la corriente del inductor en tiempos menores que cero va a ser igual a la corriente del inductor justo después de cero, y esto es igual a cero porque es la corriente que está pasando por aquí. Sustituimos la corriente del capacitor entre la capacitancia y esto nos da cero para tiempos cuando tienden a infinito. En esta condición, el circuito vuelve a comportarse como al principio porque está en estado estable, el inductor como cortocircuito y el capacitor como circuito abierto. Para encontrar el voltaje del capacitor en tiempo infinito, va a ser el mismo voltaje de la resistencia de 5 ohmios, entonces aplicamos nuevamente divisor de voltaje y esto nos da 20 voltios. Y la corriente del inductor es cero también porque el circuito está abierto. Estas condiciones las vamos a utilizar más adelante. Ahora vamos a continuar con el circuito para tiempos mayores que cero. Para encontrar la ecuación diferencial para este circuito y encontrar el voltaje del capacitor, lo primero que necesitamos hacer es polarizar cada uno de los elementos del circuito. Entonces polarizamos y nombramos con voltajes para hacer lecturas de voltajes en cada uno de los lazos. Y también vamos a dar direcciones de corrientes para también encontrar ecuaciones que nos ayuden a resolver el circuito. En esta trayectoria hacemos lecturas de voltajes y vemos que es menos BR2 más BL más BC es igual a cero. Y también vamos a hacer lecturas de voltaje para esta otra trayectoria que puse en rojo. Y esto nos da menos 100 más BR1 más BR2 igual a cero. Y necesitamos las corrientes que entran y salen en este nodo. Y esto nos da la corriente del capacitor más la corriente de la resistencia 2 menos la corriente de resistencia 1. Ahora, sabiendo que necesitamos encontrar el voltaje del capacitor, que es lo que nos pide el inciso A, necesitamos encontrar la corriente de la resistencia 2 y la corriente de la resistencia 1. Para ello vamos a usar estas dos ecuaciones que encontramos y vamos a despejar para cada una de ellas. De aquí vamos a despejar para la corriente de la resistencia 2 y al despejar nos da este resultado. Ahora vamos a despejar con esta ecuación para la corriente de la resistencia 1 y nos da este resultado. Ahora vamos a sustituir en esta ecuación y nos queda de esta manera. Las sustituciones las puse del mismo color y vemos que la corriente de la resistencia 1 depende de la resistencia 2. Entonces volvemos a sustituir la resistencia 2 y la coloqué aquí en verde. Simplificando ya todo esto, nos queda de esta manera. Vemos que ya podemos conocer el voltaje del capacitor con la corriente del capacitor, y aquí tenemos el voltaje del capacitor, pero desconocemos el voltaje del inductor. Vamos a sustituir el voltaje del inductor por la fórmula que conocemos, y sabiendo que la inductancia del inductor es igual a 1, nos queda de esta manera. Sabemos que la corriente del capacitor es la misma corriente del inductor, entonces podemos sustituir IL por IC. Y aquí sustituimos y nos queda así. Ahora vamos a sustituir la corriente del capacitor en esta derivada. Nos queda de esta manera. Vamos a sacar la capacitancia fuera de la derivada
y nos queda de esta manera. Esto nos queda derivada al cuadrado porque se multiplican estas dos derivadas, y luego simplificamos y nos queda de esta manera. Ya vemos que la ecuación diferencial va tomando forma y ya todo nos quedó en función del voltaje del capacitor. Entonces con esto ya podemos encontrar el voltaje del capacitor encontrando las raíces de esta ecuación diferencial. Vamos a multiplicar por ciento de esta ecuación para que nos quede más simple, y nos queda de esta manera. Con esta ya podemos encontrar las raíces del circuito aplicando la fórmula general. Vemos que las raíces no dan complejas. Podemos tener tres respuestas: sobreamortiguada cuando las raíces son distintas, críticamente amortiguada cuando las raíces son iguales, y subamortiguada cuando las raíces son complejas. Para este caso entonces tenemos un caso subamortiguado porque las raíces son complejas. Vamos a sustituir entonces esto en esta ecuación, que va a ser la forma que vamos a tener. El voltaje infinito, que ya lo hemos encontrado al principio, que era igual a 20, y sustituimos las raíces, que era lo que encontramos en las raíces 4.583, sustituimos en el coseno y el seno, y aquí alfa es igual a -2. Acabamos de encontrar esto, pero desconocemos la constante A1 y la constante A2. Vamos a encontrar estas constantes con las condiciones iniciales que encontramos al principio. Teniendo estas condiciones iniciales que ya habíamos encontrado, evaluamos con tiempos iguales a 0 en este voltaje. Vemos que coseno de 0 va a ser igual a 1 y seno de 0 va a ser igual a 0. Y entonces nos queda de esta forma. Sustituimos para A1 y vemos que A1 va a ser igual a menos 3.33. Vamos a encontrar ahora la constante A2, y para ello vamos a utilizar esto que también encontramos al principio, la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, y esto nos dio 0. Pero primero vamos a derivar el voltaje del capacitor que habíamos encontrado anteriormente. Al derivarlo nos queda de esta forma. Sustituimos a 1 que habíamos encontrado y despejamos para A2, y de esta manera A2 nos queda que es igual a negativo 1.453. Sustituimos las constantes que ya encontramos en la respuesta, y de esta manera ya encontramos el voltaje del capacitor, que era una de las preguntas que nos hacía en el inciso A. Pero ahora nos falta encontrar el inciso B, y en el inciso B nos pide la corriente de T para T mayor que 0. Podemos observar que la corriente de T es la misma corriente del capacitor y es la misma corriente del inductor. Para ello vamos a utilizar el voltaje que ya encontramos, y siendo que es la corriente del capacitor la que está pasando por ahí, vamos a usar esta fórmula, la corriente del capacitor. Vamos a multiplicar entonces la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Derivamos el voltaje y multiplicamos por la capacitancia. Al derivar nos queda de esta forma, y ahora solo nos resta multiplicar por la capacitancia. Y al hacer esto nos queda la corriente que está cruzando por aquí, que es la misma corriente del capacitor y del inductor, pero lo que nos están pidiendo es la corriente de T, entonces lo dejamos en términos de corriente de T y nos queda de esta manera. Y es así como concluimos este ejercicio.